Creo que es muy entretenido. Sí, lo creo. Pero me encanta la música. Me encanta escuchar la voz. En diciembre de 2002, Whitney Houston entró en lo que debería haber sido una simple entrevista de televisión. Estaba allí para promocionar su nuevo álbum, pero el anfitrión tenía otros planes. Lo que comenzó como una charla amistosa rápidamente se convirtió en un interrogatorio sobre drogas y escándalos. Entonces Whitney dijo algo que sorprendió a Estados Unidos. Una frase tan audaz, tan inesperada, que se volvió legendaria de la noche a la mañana. Toda la sala se quedó en silencio, y el entrevistador no supo cómo responder. Ese único momento se hizo más famoso que cualquier canción que haya cantado. Whitney Houston nació el 9 de agosto de 1963 en Newark, Nueva Jersey. Y desde el principio, no era solo otra niña en el hospital. Su nacimiento fue como abrir la puerta a una tormenta de talento. Su madre, Cissy Houston, ya era una potencia del gospel ganadora de un Grammy, que fundó The Sweet Inspirations y cantó coros para Elvis Presley y Aretha Franklin. Su padre, John Russell Houston Jr., fue soldado y luego trabajó como funcionario municipal en Newark. Pero incluso esa no era toda la historia. La sangre en las venas de Whitney llevaba música e historia. Dionne y Dee Dee Warwick eran sus primas. Aretha Franklin era su tía. La leyenda de la ópera Leontyne Price era familia. Darlene Love, la voz detrás de tantos éxitos, era su madrina. Y por si eso no fuera suficiente, su tatarabuelo, Jeremiah Borges Anderson, había luchado por los derechos civiles en el siglo XIX. Whitney no solo nació en la música, nació en un legado. Pero el mundo en el que entró no era pacífico. Cuando tenía solo 3 años, en 1967, los disturbios raciales de Newark explotaron alrededor de la casa de su familia en Wainwright Street. Sirenas, llamas, disparos. No eran solo en la televisión. Estaban fuera de su ventana. Su infancia estuvo marcada por el miedo y la inquietud, y las cosas en casa tampoco eran estables. Sus padres se habían casado en 1964, apenas unos meses antes de su primer cumpleaños. Pero cuando Whitney era adolescente, el matrimonio se estaba desmoronando. Su padre tuvo un ataque al corazón que casi lo mata, y el daño emocional dentro de la casa coincidía con el caos exterior. Se separaron cuando Whitney tenía 17 años, pero el divorcio oficial se prolongó durante casi 10 años más. Alrededor de la misma época, en 1970, Cissy estaba lanzando su carrera en solitario, por lo que la familia tuvo que mudarse a un barrio más tranquilo en East Orange. Whitney estaba atrapada entre un hogar roto y un mundo en llamas. Y de alguna manera todavía encontró la música. No la encontró por accidente. A los 5 años, no a los 11 como algunos piensan, Whitney se unió al coro de la iglesia bautista New Hope en Newark. Su madre, como directora del coro, le dio formación profesional antes de que la mayoría de los niños aprendieran siquiera a multiplicar. A los 11 cantó «Guíame, oh tú, gran Jehová», como su primer solo. Pero de lo que nadie se dio cuenta fue de que ya había estado en el coro durante 6 años. Su voz era tan poderosa incluso entonces, que a los 12 años le dijo a su madre que quería convertirse en cantante profesional. La iglesia se convirtió en su aula. Aprendió piano, absorbió el espíritu ardiente del culto pentecostal. Y a los 15 años, ya estaba cantando coros en I'm Every Woman, de Chaka Khan, en 1978. A los 14 años, no soñaba con cantar profesionalmente. Ya lo era. Empezó a trabajar con la banda de su madre, cantando coros en espectáculos reales. En 1978, cuando tenía solo 15 años, cantó en Life's a Party, de The Michael Sager Band. Esa canción no la hizo famosa. Pero los expertos de la industria empezaron a notar el rango, el control, la chispa. También iba a clubes de jazz con su madre, aprendiendo a moverse por un escenario.
cómo mantener a una audiencia con ella desde la primera palabra hasta la última nota. Pronto estaba apoyando a artistas como Lou Rawls, Herbie Mann y The Neville Brothers. Esto no era talento adolescente, ya era la formación de una estrella. A principios de 1980, empezó a cobrar por cantar en clubes. A los 17, Whitney se estaba convirtiendo en una habitual en el circuito de Manhattan. Lugares como Reno Sweeney, Michaels y Sweetwaters le dieron escenarios reales, presión real, aplausos reales. Un momento inolvidable ocurrió en febrero de 1978, en el Town Hall. Ni siquiera era la estrella principal. Su madre lo era. Pero cuando Whitney se adelantó para cantar Tomorrow de Annie, la multitud se puso de pie. Ya no era solo una chica con una buena voz, podía detener el tiempo. Estas actuaciones, noche tras noche, dieron forma a la voz que un día definiría a una generación. Pero mientras su música ascendía, ocurrió algo inesperado. Un cazatalentos de modelos la vio actuar en el Carnegie Hall y supo al instante que también pertenecía frente a una cámara. En 1980 Cheetah firmó con Click Models y luego se mudó a Wilhelmina. Al año siguiente, en noviembre de 1981, se convirtió en una de las primeras mujeres negras en aparecer en la portada de Seventeen. Tenía 17 años. Y esto no era solo moda, era historia. A la cámara le encantaba. Hizo anuncios, reportajes en Cosmopolitan, Glamour e incluso un anuncio de Canada Dry. Su rostro se hizo familiar en todo el país. Pero nunca dejó que la distrajera. El modelaje era una forma de pagar las cuentas. La música era el sueño. Incluso mientras equilibraba la fama, Whitney se quedó en la escuela. Asistió a Mount St. Dominic Academy, una escuela católica para niñas en Caldwell, y de alguna manera se graduó en 1981 a pesar de faltar a clases para sesiones de fotos y grabaciones. Su madre se negó a dejarla abandonar. Ya estaban llegando ofertas, pero la hizo esperar. Fue inteligente. Después de graduarse, firmó un acuerdo con Tara Productions y comenzó a trabajar con Gene Harvey, quien se convirtió en su gerente. La disciplina que aprendió de la escuela la ayudaría a sobrevivir a lo que vendría después. Luego llegó la noche que lo cambió todo. Era 1983, una helada noche de invierno en la ciudad de Nueva York, y Whitney estaba en el escenario de Sweetwaters, ni siquiera como el acto principal. Solo estaba apoyando a su madre cuando un hombre llamado Jerry Griffith de Arista Records la vio de nuevo. En realidad, la había visto cantar años antes, pero no actuó. Esta vez, no se alejó. Corrió hacia Clive Davis y le dijo, «Tienes que verla». Davis vino y Whitney cantó, «The Greatest Love of All», una canción que Davis había ayudado a crear 10 años antes para una película de Muhammad Ali. No solo era hermosa, era personal. Davis dijo que cantó con tanto corazón y poder, que supo al instante que era diferente. El 10 de abril de 1983, firmó con Arista. Tenía 29 años. El acuerdo no fue pequeño. Llegó después de serias ofertas de CBS y Elektra. De hecho, ya había grabado Memories para el álbum One Down de Material en Elektra, y los críticos la llamaron una de las baladas más impresionantes que jamás habían escuchado. Davis luchó duro para mantenerla, incluso añadió una cláusula rara. Si él dejaba a Arista, Whitney también podía irse. Así de importante era ella para él. Originalmente presupuestó $200,000 para su álbum debut, pero se infló a $400,000. Años más tarde, Whitney renunció a la cláusula de salida por millones. Su primera entrada oficial en Billboard ni siquiera fue en solitario. En mayo del 4 cantó Hold Me con Teddy Pendergrass. Alcanzó el número 46 en el Hot 100 y entró en el top 10 en las listas de R&B y adultos. Al mismo tiempo, grabó canciones con Jermaine Jackson y cantó un dúo en vivo en As the World Turns. Todo fue estratégico. Clive Davis estaba creando suspense,
retrasando su debut para asegurarse de que fuera impecable. En segundo plano, la televisión también estaba llamando. En 1983, solo 2 meses después de firmar con Arista, apareció en The Merv Griffin Show. Ese mismo año, grabó Eternal Love para el álbum de Paul Jabara. Incluso audicionó para The Cosby Show, casi consiguiendo el papel de Denise Huxtable. Pero la música seguía atrayéndola. Incluso sus anuncios no podían mantenerla alejada del micrófono. Whitney Houston tenía solo 21 años cuando Clive Davis decidió apostar el futuro de Arista Records en ella. No solo la fichó, escogió a mano cada canción, contrató a los mejores productores, invirtió años y miles de dólares, esculpiendo un álbum debut que tenía que igualar su voz. Pero cuando finalmente salió a la venta el día de San Valentín de 1985, el mundo apenas se dio cuenta. Entró en las listas de Billboard en el número 166, el 30 de marzo. La mayoría de los álbumes debutan y desaparecen. Este escaló lenta, dolorosamente, semana tras semana, durante más de un año. Tardó 55 semanas en llegar al número 1. La última vez que alguien había tardado tanto fue Fleetwood Mac en 1976. El sencillo que finalmente lo cambió todo fue You Give Good Love. A mediados de 1985, el impulso comenzó a crecer. Pero la verdadera explosión ocurrió en abril cuando Whitney salió en la televisión nacional por primera vez. Fue en The Merv Griffin Show. Cantó How Will I Know. Y de repente todo el país estaba prestando atención. Parecía una modelo y cantaba como un trueno. En cuestión de horas, las estaciones de radio se inundaron de peticiones. Su álbum debut comenzó a volar, y ya no era solo una estrella en ascenso. Era el milagro de la integración que la industria no sabía que necesitaba. MTV estaba buscando a alguien que pudiera romper la barrera del color sin sacrificar el atractivo general, y Whitney encajaba perfectamente. Para 1987, su álbum debut había vendido más de 14 millones de copias en todo el mundo. Pero no fueron solo las ventas lo que sorprendió a la gente. Se convirtió en la primera mujer en lanzar 3 sencillos consecutivos número 1 de un álbum debut. Saving All My Love for You, How Will I Know y Greatest Love of All encabezaron las listas. El álbum se mantuvo en el número 1 durante 14 semanas no consecutivas y se negó a abandonar el Billboard 200 durante 162 semanas consecutivas. 3 años sin desvanecerse. Se convirtió en el álbum más vendido de 1986 e hizo de Whitney la artista pop número 1 de ese año. En enero de 2023 había sido certificado 14 veces platino solo en los Estados Unidos. En los premios Grammy de 1986, ganó la mejor interpretación vocal pop femenina por Saving All My Love for You. En el escenario, entre lágrimas, agradeció a su madre y dijo que era una victoria para toda su familia. Pero había algo extraño en esa noche. No fue nominada a Mejor Artista Nueva. La razón era que había grabado algo el año anterior, y eso la descalificó. Clive Davis estaba furioso y escribió una carta calificándolo de vergüenza. Pero Whitney todavía se fue con un Grammy y un Emmy por esa misma actuación. Un doble raro que demostró que no solo era popular, sino que era respetada. Lo que la mayoría de la gente no sabía era que detrás de esos éxitos de estudio había batallas. Durante la grabación de Greatest Love of All, chocó fuertemente con Michael Masser, el productor de la canción. Él había escrito el original para George Benson en 1977 y no quería desviarse. Whitney tenía instintos diferentes. Quería infundirle energía gospel, con emoción cruda, con su voz. Discutieron. Ella salió furiosa de las sesiones. Tenía solo 21 años, pero se negó a dejar que nadie controlara cómo cantaba. Al final, su versión ganó y cambió el lugar de la canción en la historia. Fue una señal de lo que vendría. Whitney no era una marioneta, era una perfeccionista. Cuando su segundo álbum, simplemente titulado Whitney, salió a la venta el 2 de junio de 1980,
Sucedió algo histórico. Debutó en el número 1. Ninguna artista femenina lo había hecho nunca antes. La industria nunca había visto nada igual. El álbum no escaló hasta la cima. Comenzó allí, y su reinado solo creció. Combinado con el tiempo que su primer álbum estuvo en el número 1, ahora Fee había poseído el primer puesto durante 25 semanas, la mayor cantidad durante la década de 1980 que cualquier otra artista femenina. Luego vino el himno I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me, que no fue solo un éxito. Se convirtió en su cuarto sencillo número 1 y se apoderó de las listas en 13 países. Abrió los premios Grammy el 2 de marzo de 1988, con una actuación tan eléctrica que dejó a la multitud sin aliento. Esa noche volvió a ganar. El video musical se convirtió en un elemento básico de MTV. El mensaje ahora era claro. No era solo una reina de las baladas. Podía hacer bailar al mundo. Su gira de 1987-88 demostró que su voz era igual de poderosa en vivo. 2 noches con entradas agotadas en el Madison Square Garden atrajeron a más de 117,000 personas y casi $2 millones. Su espectáculo de Tampa atrajo a casi 50,000 fans. Boston agotó las entradas en ambas noches con 36,000 personas por espectáculo. Europa la recibió como a la realeza con más de 500,000 fans en 12 países. Sus sets duraron más de 2 horas. Estaba ofreciendo notas altas y emoción cruda noche tras noche. En 1988, su himno olímpico, One Moment in Time, alcanzó el número 5 en el Hot 100. Lo había grabado durante sus 9 espectáculos en el Wembley Arena, respaldada por la Orquesta Sinfónica de Londres. El video de la canción ganó un Emmy, y su actuación despertó algo profundo durante los Juegos Olímpicos de Seúl. Fue cinematográfico, espiritual e inolvidable. Pero el momento que más dolió llegó en los Soul Train Music Awards de 1988. Fue abucheada. Algunos miembros de la audiencia afirmaron que sonaba demasiado blanca y que había abandonado sus raíces negras. Esa noche, expuso la brutal tensión entre el éxito de la integración y la identidad cultural. Whitney estaba devastada. Habló de ello años más tarde en el programa de Arsenio Hall, diciendo, «Canto de la manera en que Dios quiso que cantara». La ironía fue cruel. 12 años después, los mismos Soul Train Awards la coronaron como artista femenina de la década. Para 1990 tenía algo que demostrar. I'm Your Baby Tonight fue su respuesta. Tomó el control creativo por primera vez, trabajando con L.A. Reid y Babyface. El sonido era más nítido, más R&B, más New Jack Swing. Encabezó las listas de éxitos en todo el mundo y vendió más de 10 millones de copias. Se convirtió en la primera mujer en tener múltiples números 1 en 3 álbumes diferentes. Al año siguiente, el 27 de enero de 1991, con la Guerra del Golfo con solo 10 días de antigüedad, Whitney se paró en el Tampa Stadium y cantó el himno nacional en el Super Bowl 25. Más de 73,000 personas lo vieron en persona. Más de 750 millones lo vieron en todo el mundo. Su actuación le dio escalofríos a la gente. Se convirtió en la versión más vendida del himno jamás lanzada. Más tarde, se reveló que había hecho lip sync a una pista pregrabada, no para fingirlo, sino porque la NFL no podía arriesgarse a una falla técnica en vivo. Lo había cantado en vivo en el estudio, y el poder de esa versión todavía conmovía al mundo. Luego llegó el momento que lo cambió todo. El 17 de noviembre de 1992, la banda sonora de El Guardaespaldas llegó a las tiendas. La película fue un éxito mundial, pero la banda sonora rompió récords. I Will Always Love You dominó el Hot 100 durante 14 semanas consecutivas, la mayor cantidad de tiempo jamás alcanzada por una artista femenina. Vendió 2,1 millones de copias en su primera tirada. Para enero de 1993, se convirtió en el primer álbum en vender más de 1 millón de copias en una sola semana.
Eventualmente vendió 45 millones de copias en todo el mundo. Esa única canción se convirtió en parte del alma del mundo. Lo que los fans nunca supieron fue que durante el rodaje, Whitney sufrió un aborto espontáneo. Lo describió como extremadamente doloroso y lo mantuvo en privado. Su dolor se filtró en su actuación, dándole a sus momentos en pantalla un realismo inquietante. Ese dolor personal vivía debajo del glamour. En 1994 alcanzó otro pico. En los premios Grammy el 1 de marzo, ganó 3 en una sola noche: Grabación del Año, Mejor Interpretación Vocal Pop y Álbum del Año. Ahora tenía 8 Grammys, más de los que la mayoría de los artistas verían en toda su vida. Después de un largo descanso, regresó el 17 de noviembre de 1998 con My Love Is Your Love. Esta vez, abrazó el hip hop. Incorporó a Wyclef Jean, Missy Elliott, Lauryn Hill y Q-Tip. El resultado fue eléctrico. Heartbreak Hotel se convirtió en un éxito monstruoso, manteniéndose en el número 1 en la lista de R&B durante 7 semanas. El álbum vendió más de 10 millones de copias. Ganó su 6º y último Grammy por It's Not Right, But It's Okay. Su sonido había evolucionado y su público la había seguido. Pero la gira en 1999 fue un caos. Las cancelaciones plagaron la etapa norteamericana, pero Europa la abrazó. Se convirtió en la gira de arena más taquillera del año allí. Durante este tiempo, grabó un dúo con Enrique Iglesias llamado Could I Have This Kiss Forever. Ni siquiera se conocieron en persona. Ella grabó su parte en Alemania. Él grabó la suya en Los Ángeles. La canción encabezó las listas de éxitos en toda Europa. Su último álbum de estudio, I Look to You, salió a la venta el 31 de agosto de 2009. Fue directamente al número 1 con 305,000 ventas en la primera semana. Su voz no era lo que solía ser, y su aparición en el programa de Oprah el 14 y 15 de septiembre ayudó a impulsar las ventas nuevamente. Pero en vivo tuvo dificultades. En 2010, recibió un premio a la trayectoria en los Beat Honors, pero su actuación esa noche fue dolorosa. La voz, antes inquebrantable, tembló. El público susurró que su consumo pasado de drogas había pasado factura. En el programa de Oprah a principios de ese año, había confesado, diciendo que para 1996, las drogas se habían convertido en parte de la vida cotidiana. Dijo que se estaba perdiendo a sí misma. Lo conoció en 1989. Whitney Houston tenía 26 años. Bobby Brown solo tenía 20. Se cruzaron en los Soul Train Music Awards. Ella lo invitó a su fiesta de cumpleaños más tarde ese verano. Y lo que comenzó como una amistad casual se convirtió lentamente en algo más profundo. Él era salvaje. Ella era la voz dorada de Estados Unidos. Pero algo entre ellos hizo clic, a pesar de que ella era 5 años y medio mayor. Cuando él le propuso matrimonio en 1991, ella dijo que no. No era parte de su plan. Pero luego llegó el 18 de julio de 1992. 800 invitados se reunieron en su mansión de Nueva Jersey de $11 millones. Llevaba un vestido de encaje de $40,000. Toda la boda estaba empapada de púrpura. Y a pesar de todas las sonrisas y la música, había tensión en el aire. A su familia no le agradaba. Tenían sus razones. Él tenía un pasado violento. Ya había engendrado 3 hijos con 2 mujeres diferentes. Le habían disparado. Lo habían arrestado. Y ahora se estaba atando a la mujer más famosa de la música. Su hija, Bobbi Kristina, nació el 4 de marzo de 1993. Y solo 4 meses antes, Whitney había conquistado el mundo con El guardaespaldas. Su voz estaba en todas partes. Tenía 3 nuevos Grammys en sus manos, pero su vida privada se estaba rompiendo. Los arrestos de Bobby Brown comenzaron a acumularse. Conducción en estado de ebriedad, infracciones de tráfico, violencia. Se convirtió en un imán de titulares, y no por las razones correctas. Susurros de infidelidad, drogas y peleas lo siguieron a todas partes. Pero aún así, para 1999, eran oficialmente la pareja de estrellas más exitosa de la Tierra.
Guinness les dio el título, y ese mismo año, Whitney aceptó un Grammy con un extraño filo en su voz. Ella dijo, no está bien, pero está bien. Todos sabían a quién se refería. Luego vino 2003. La policía fue la llamada a su casa en Atlanta. Whitney tenía moretones visibles, un corte en el labio, marcas en la cara. Brown fue acusado de agresión, y aún así ella se quedó. En 2009, finalmente le dijo la verdad a Oprah. Él la escupió. Él la golpeó. Su hija lo había visto. Ella dijo que una vez lo golpeó en la cabeza con un teléfono. Explicó lo difícil que fue irse porque era su esposa. Dijo que el abuso no era solo físico, era emocional. Y su forma de beber solo empeoró a medida que su carrera se disparaba. Le dolía. Ella dijo que estaba ascendiendo y él se estaba desvaneciendo. También había alguien más en la vida de Whitney. Robin Crawford. Se conocieron en 1980. Robin tenía 19 años. Whitney solo tenía 16. Robin prometió protegerla. Y durante 2 décadas, lo hizo. Los rumores eran interminables. La gente decía que eran más que amigas. Whitney siempre lo negó. Pero en 2019 Robin finalmente dijo que era verdad. En su libro, escribió que estuvieron involucradas románticamente a principios de los 80. Pero Whitney terminó con eso en 1982. Le dio a Robin una Biblia y le dijo, no podemos hacer esto. Lo usarían en nuestra contra. Su madre le había advertido. No era natural, había dicho. Bobby Brown también lo confirmó en 2016. Dijo que su relación había sido sexual en algún momento, pero cuando él entró en escena, tuvo que cambiar. Para 2005 el mundo vio la verdad. Se emitió un reality show. Se la llamó Being Bobby Brown, y sorprendió a todos. Whitney, una vez conocida por su elegancia, ahora gritaba blasfemias en la televisión nacional. Bésame el trasero. De ninguna manera. Las frases se convirtieron en memes, pero la dañaron. La compositora Jan Warren lo dijo mejor. Ver a Whitney en ese programa se sintió como ver una tragedia desarrollarse en tiempo real. Ella nunca regresó para la temporada 2. Ese mismo año, la madre de Whitney irrumpió en su casa con la policía y una orden judicial. Tuvo que obligar a su hija a recibir tratamiento. Las paredes estaban pintadas con ojos y caras extrañas. Whitney se había recortado de fotos enmarcadas. Su adicción había tomado el control total. Había comenzado tan silenciosamente, solo marihuana a fines de los 80. Pero para los 90, la cocaína era parte de su rutina. El 11 de enero de 2000, fue atrapada con 15 gramos de marihuana en Hawái. Simplemente se marchó y abordó su vuelo con Bobby antes de que llegara la policía. Podría haber enfrentado la cárcel, no lo hizo. Los cargos llegaron años después, pero el daño ya estaba hecho. Intentó detenerse. Ingresó en rehabilitación 3 veces. Una vez en 2004, nuevamente en 2005 y una última vez en 2011. Admitió a Oprah que para 1990 las drogas eran algo diario. Ella no era feliz. Se estaba perdiendo a sí misma. Incluso después de la rehabilitación, dijo que el deseo nunca se fue. Se quedó con ella. Para 2007 su dinero se había ido. Había ganado alrededor de 250 millones en su vida. Había vendido 170 millones de álbumes. Y, sin embargo, los documentos judiciales mostraron que solo tenía $40,000 en efectivo. Tenía 4 millones en deudas. Su casa de 8.2 millones en Atlanta casi se pierde. Debía más de 1 millón en hipotecas e impuestos impagos. Su mansión de Nueva Jersey también estaba hipotecada. Al final su patrimonio neto se había reducido a negativo 20 millones. Estaba pidiendo adelantos a Arista Records solo para sobrevivir. Un informante dijo que Whitney debería tener el dinero de Mariah Carey y está completamente arruinada. Luego vino la humillación pública final. En 2011, Prince le prohibió asistir a sus conciertos. Había estado apareciendo intoxicada.
seguía pidiendo actuar. No paraba. Suplicó al personal que la dejara subir al escenario. Se negaron. Se avergonzó a sí misma. 10 días después, ingresó nuevamente en rehabilitación. Se le permitió salir con un monitor, pero la espiral ya había comenzado. Ese mismo año, interpretó I Look to You en el Viet Celebration of Gospel. Sería su última gran actuación. El álbum salió en 2009. Debutó en el número 1, pero ahora su voz se estaba desvaneciendo. El 9 de febrero de 2012, apareció en una fiesta previa a los Grammy en True Nightclub. Actuó con Kelly Price. Los testigos dijeron que se veía hinchada. Su ropa no combinaba. Olía alcohol. Sus piernas tenían vetas de sangre. Sus muñecas estaban rayadas. Ese mismo día, el personal del hotel la encontró haciendo el pino junto a la piscina. Estaba deambulando por los terrenos del Beverly Hills Hotel. 2 días después, el 11 de febrero de 2012, fue encontrada boca abajo en su bañera. Eran las 3:55 p.m. Tenía 48 años. El forense dijo que se ahogó, pero el informe toxicológico mostró cocaína. Sus pulmones tenían agua, lo que significaba que todavía estaba viva cuando se hundió. O se desmayó por las drogas, o tuvo un ataque al corazón y se deslizó bajo el agua. La mujer que una vez gobernó el mundo murió sola en deuda con más preguntas que respuestas. Whitney Houston no era solo una voz. Era un rayo en una botella, pero a veces ese rayo golpeaba demasiado fuerte, especialmente cuando se sentaba para las entrevistas. Uno de los momentos más inolvidables llegó en diciembre de 2002. Whitney estaba en ABC sentada frente a Diane Sawyer. La entrevista estaba destinada a promocionar su nuevo álbum, Just Whitney, pero rápidamente se convirtió en otra cosa. Diane comenzó a presionarla sobre los rumores de drogas. Y luego, de la nada, Whitney se inclinó hacia adelante y soltó una línea que se hizo famosa en segundos. Ella dijo, en primer lugar, seamos claros en una cosa. El crack es barato. Gano demasiado dinero para fumar crack. Seamos claros en eso. De acuerdo. No consumimos crack. No hacemos eso. El crack es una porquería. L.A. Reid, quien había organizado todo, luego admitió que había cometido un error. Dijo que le había fallado a Whitney. El objetivo era hablar de su música, no acorralarla sobre demonios personales. Pero el daño estaba hecho. Ese clip eclipsó el álbum y la siguió por el resto de su vida. Luego vino Wendy Williams. En 2003, Whitney se unió a Wendy en la radio. No fue cara a cara, solo una llamada telefónica. Pero incluso a través de la línea, se podía sentir el calor. Wendy trató de picar a Whitney. Trató de sacar a relucir el momento de Diane Sawyer. Trató de preguntar sobre drogas nuevamente, pero Whitney no se contuvo. Respondió con líneas que fueron tan rápidas, tan agudas, que Wendy no pudo seguir el ritmo. En un momento, le dijo directamente, «Bueno, tú no, Wendy, no te muestras con la mejor luz. La gente todavía te escucha». Cuando Wendy presionó más, Whitney trazó una línea. Ella dijo, «No estás hablando conmigo. Soy una madre. Solo mi madre tiene acceso a esa información. Hablas con tu hijo sobre eso. No me hagas preguntas como si fuera una niña». Toda la estación de radio se quedó en silencio. Los fans luego lo llamaron una clase magistral en defensa de tu posición. Ella no gritó. Ella no entró en pánico. Ella simplemente lo cerró. Cada vez que Wendy buscaba algo más profundo, Whitney respondía con fuego. No fue solo desafío, fue controlado.